Víctor, mira, ¿cómo es? F de x es igual a x más 1 sobre x. Y luego, F de x x más 1 sobre x más 2. Bien. Ok. Vamos a desconectar aquí el cañón para que, a ver, ¿se ve mejor así o así? ¿Sí? Y sobre todo también para que se vea la grabación, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver. Si yo hago f con posición g, esto es f de g de x, ya lo habíamos visto ya de ayer. Y entonces esto es f de x más 1 sobre x más 2, es decir, la variable de f ahora va a ser esto, eso lo sustituimos en f, y entonces va a ser ¿quién? Va a ser x más 1 sobre x más 2 más 1 sobre x más 1 sobre x más 2. Ya hablamos acerca de la importancia de la línea principal. Si yo empiezo a perder la línea principal, ya la cosa está mal. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, primero aquí aplico la ley de la herradura, precisamente esa línea principal que dice que tengo que ponerle un 1 en el numerador para que sea fracción. Y entonces me va a quedar así, ¿no? Más x más 2 sobre x más 1. ¿Sí? Y luego quedamos que sumábamos, me quedaba así, entre este a este por este, y una vez ya lo voy a multiplicar, entre este a este por este, y una vez, ¿vale? Y bueno, pues simplificamos 2x cuadrada más 6x más 5 sobre x más 2 entre x más 1. Ahora, lo puedo dejar así, yo les decía, o puedo desarrollar, si quiero puedo desarrollar también el denominador. ¿Sí? Si yo desarrollo el denominador, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí se ve mejor? ¿Están de acuerdo? Yo les había comentado, aquí hay reglas, ¿verdad? Y bueno, a veces tampoco se ve bien que dejemos cosas factorizadas, sino desarrolladas. Desarrolladas pero simplificadas. ¿Sí? Obviamente esto es una fracción racional impropia, etcétera, ¿no? Eso, pero pues eso ya no es parte del ejercicio. Ahora, lo que sí me pide el libro es que encuentre el dominio de la composición. El dominio de f con posición g. Ahora, ¿cómo encuentro el dominio de una composición de funciones? Ya vimos cómo encontrar el dominio de la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿verdad? Eso ya lo vimos el día de ayer. Pero, pues ahora la cosa es cómo le vamos a hacer para encontrar el dominio de la composición. Y para encontrar el dominio de una composición de funciones es de la siguiente forma. Y de hecho, pues así también viene en su libro. Es los valores para los que existe G, tales que F esté definida. ¿Sí? Va de nuevo. Son el rango de G. ¿Por qué el rango? Porque están de acuerdo que la variable de F va a ser G, ¿no? ¿Sí o no? Los valores de G, ¿quiénes son? Pues son su rango. ¿Están de acuerdo? Entonces es el rango de G para el cual está definida F. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, porque esta la metemos aquí, ¿verdad? Entonces esta es la función, su rango. Los valores del rango para los cuales el dominio, para los cuales va a existir el dominio de F, o va a estar definida F. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense bien. ¿Cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de G?
Todos los reales menos menos 2, ¿sí o no? Excepto menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, la función no está definida, la g no está definida en menos 2. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f, si se fijan, esto como que me saca de onda. Aunque no tanto, pero si le saca de onda, pues hagan la suma. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Sí o no? Esta es la misma que esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales excepto el 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Significa que si g de x va a ser la variable de f, g de x no debe de valer 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué no debe de valer 0? Pues porque en 0 f no está definida. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Entonces, significa que g de esto significa que g de x debe de ser diferente de 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a ser la variable de f? La g. Entonces, la g no debe de valer 0. ¿Sí se entiende o no? Entonces, ¿qué significa? Hay que contar los valores que hacen que g valga 0. ¿Qué valores hacen que g valga 0? Le voy a poner, por lo tanto, x debe ser diferente de quién? De menos 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo? Fíjense, si x vale menos 1, g va a valer 0. ¿Sí o no? Y si g vale 0, f no va a estar definido. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que no debe de valer 0. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí le están tapiscando o no? ¿Eh? Entonces fíjense, no debe de valer, ¿quién dijimos? Menos 1. Pero tampoco debe de valer menos 2. Porque si x vale menos 2, ¿qué cosa? G no está definida. Y entonces, si no está definida, pues es como si no hubiera valor de la variable de f. Entonces, como quien dice, ¿cuál es el dominio de la composición? Pues son todos los números que sean diferentes de quién? De menos 1 y de menos 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Fíjense cómo la sacamos. La sacamos analizando. ¿Sí se entiende que la sacamos analizando? ¿Sí o no? Ahora, podemos sacarla también sacando el dominio directamente de la composición. ¿Quién es la composición? Es esta. Es una función que... ¿Es una función qué? No oigo. ¿Es una función qué? No oigo. Racional. ¿Cómo le hacemos para sacar el dominio de esas? A ver, de nuevo, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Rápido. ¿Cómo lo sacamos? ¿Y luego? ¿Y luego? Son todos excepto los que hagan el denominador 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, cojo el denominador, lo igualo con 0. Esta es una ecuación cuadrática, lo puedo resolver con la fórmula general, pero se puede factorizar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son las raíces? Por lo tanto, el dominio
de la composición, ¿quién sería? Todos excepto esos. ¿Sí o no? No oigo. Y es, ¿qué cosa? Lo mismo que sacamos aplicando la regla. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan que lo hicimos de dos formas? No oigo. ¿Cuál les gustó más? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cuál les gustó más? Pero hay que saberse los dos. Hay que saberse los dos. Si no, no funciona, ¿eh? Hay que hacerlo de las dos maneras. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿No oigo? Bueno, ahora vamos a hacerlo G composición F. ¿Ya lo anotaron? Porque lo voy a tener que borrar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser G composición F? Déjenme ver cómo está aquí y creo que le voy a tener que poner sí, la máxima resolución. Y pues ahí está el estándar. Ok. Bueno. A ver, entonces, ¿cómo era? Ya lo borré. A ver, si es G composición F, se supone que es G de F de X, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que es G de quién. O sea que ahora la variable de G es esta. ¿Cómo era la G? ¿Cómo era la G de X? ¿Cómo era? X más 1. Entonces es así. X más 1 sobre X más 2. ¿Sí? Entonces ¿están de acuerdo que va a ser así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Ahí sí hay que, pues, simplificar. Línea principal. ¿Cómo sumo en el numerador? ¿Cómo sumo en el numerador? Hay que sacar factor común. Común denominador. ¿Quién es el común denominador? ¿Quién es el común denominador? ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto, ¿no? ¿Sí o no? De ahí la importancia de mantener la línea principal. ¿Sí o no? Eso es importante, incluso hasta como tipo en la ahorita, por ejemplo, está pasando mucho en el cable la película del Patriota. ¿Sí? Yo creo que es de las películas rescatables. De todavía las películas buenas que existen. Sí, porque ya prácticamente, yo creo que del 2010 para acá, ya no hay películas, ya no hay cine.
el cine se acabó. Sí, ya es pura basura. Sí, hay que decir. ¿Sí? Esas películas, como El Patriota, todavía es rescatable. No hay para nada tonterías de computadoras. Es todo real. La historia es buena. Habla de un hecho histórico. Se ajusta pues bastante bien a la realidad. ¿Sí? Bueno, a lo que fue la historia. Porque ya ven que ahorita la tontería utiliza lo que dice que se llama cine para meter babosadas y para pues empezar a manipular. Esa es la realidad. Entonces, esa todavía es una película rescatable, seria y buena para ver. Entonces, hay una parte donde están en el último combate, en la última batalla. Y ustedes saben que pues, el personaje principal es el coronel Martin, que es interpretado por ¿cómo se llama ese actor? ¿Cómo se llama? Se llama Mel Gibson. ¿Sale? Mel Gibson. ¿Sale? Y entonces hay un papel hay otro personaje de los importantes que es un capitán francés. Eso fue cierto. Los franceses apoyaron a los de las 13 colonias. No se les puede llamar americanos porque americanos éramos todos, ¿verdad? Desde Canadá hasta Argentina. Todos somos americanos. No podemos decir que ellos eran americanos. Ellos eran los colonos, así se les llamaba, los colonos de las 13 colonias, porque ni siquiera norteamericanos. ¿Sabían que México está considerado que pertenece la mitad a Norteamérica y la mitad a Centroamérica? Entonces, no tampoco podemos decir norteamericano. Hay que empezar a hablar con lo que es. Claro que ahí faltó a lo mejor algo de España, porque España también apoyó a Estados Unidos. Bueno, lo que antes era Estados Unidos para que se independizara. Pero llega un momento en donde están en esa batalla final y como eran milicia, casi todos eran milicianos, no eran soldados profesionales, los de las 13 colonias, pues era gente que no tenía preparación militar, pues vamos, tenían como arma un rifle muy sencillo, ¿sí? Entonces, pues hay una parte donde está a favor, ¿no? A favor de los ingleses. Y entonces, pues muchos de los colonos, como eran milicia, pues empiezan a retirar, y le dice el capitán francés al coronel Martin, interpretado por Mel Gibson, le dice: coronel, la línea principal se ha roto. Y es una de las partes más importantes de la película porque dice: no, recuperen la línea, ¿no? Y le quita la bandera a uno de los que ya estaba como que corriendo, huyendo, y dice: sigan la línea, mantengan la línea, y todos ven que ahí va el coronel sin armas a defender la línea y se llenan de valor. Y dicen: vamos, y ya, con eso ya prácticamente recuperaron la línea y se enfrentan a la columna del ejército inglés que todavía estaba detrás de la colina y los derrotan, ¿sí? Y hay otra parte también muy padre. Esta película también está buenísima, excelente. Y eso es lo triste, ¿no? El cine, el buen cine, es despreciado por algo. Es despreciado por algo. Como que es despreciado por algo que no quiere que la gente sepa lo que es el arte. Y sobre todo lo que es la heroicidad a la cual pueden llegar ciertas personas. ¿Sí? Pareciera que hay algo que no quiere que y sobre todo las nuevas generaciones, aprecien el arte y sobre todo que sepan o que conozcan conceptos como lo que es la valentía y como es el tener un espíritu heroico. Yo no sé con qué intención. Bueno, sí lo sé, porque es muy fácil entender. Si la gente no sabe de que hay personas
que puedan tener ese grado de valentía, ese grado de dignidad y ese grado de espíritu heroico, pues entonces vas a tener gente muy fácil para manipular. Así de fácil. ¿Por qué? Pues porque es gente que nunca va a darse cuenta de que existe libertad, que existe la libertad, que existe la voluntad y que existen a lo mejor aspiraciones mucho más importantes que cualquier otra cosa. Y por eso te ponen cine, bueno, que no es cine, pero te ponen esa cosa para que te llenes la cabeza de tonterías y de babosadas hechas en computadora porque son totalmente irreales. Esa es la cuestión. Y entonces, hay una película muy padre, luego le voy a poner ese pedacito, ¿verdad? Para que se den un quemón, y habla precisamente de eso, de la línea, ¿no? Es también de una batalla. Y por eso les digo que hagan de cuenta que esto es como la batalla, no vayan a perder la línea porque si la pierden va a estar mal el ejercicio. Por eso les estoy echando todo ese tema. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay que estar abusado. Luego se los voy a poner. Entonces, si sumamos en el numerador, ¿cuál es el común denominador? X. Y entonces me va a quedar que X cuadrada más 1 más X. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Allá. Sí, joven. Allá. Bien. En el denominador, ¿cuál es el común denominador? Entonces, ¿qué voy a poner ahí? X cuadrada más 1 más 2X. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si hacemos, ¿qué hacemos ahora? La ley de la herradura, del sándwich. Por eso es importante la línea. ¿Están de acuerdo que me va a quedar así, verdad? ¿Sí o no? No oigo. Pero una cosa muy importante, fíjense bien. Yo al aplicar la ley del sándwich o la ley de la herradura, se cancela la X. Pero ya dijimos que eso no es a lo X. ¿Sí o no? O no decir a lo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué decimos que no es a lo tonto o a lo bueno? O sea, si yo hago eso, ¿significa qué cosa? ¿Que qué? ¿Que X qué? Ya lo vimos, ya lo vimos. Significa que X qué. Si podemos hacer eso, y eso, recuérdame. ¿Sí o no? Significa qué cosa. Rápido. ¿Significa qué cosa? ¿Qué fue lo que cancelé? X. Y entonces significa que X qué? No debe de valer qué. ¿No debe de valer qué? Cero. ¿Sí o no? Lo que cancele no debe de valer cero. Entonces, ahí, aunque ya lo hice así, no es a lo tonto. Tengo que poner algo por aquí que me diga X diferente de cero. ¿Por qué? Pues porque lo estoy cancelando. ¿Sí se entiende? Y eso es importante. Y ahorita lo van a ver. Ahí está. ¿Sale? Bien. Entonces, si yo saco el dominio de la composición, sería sacar el dominio de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? De esto, porque esa es la composición. A ver, ¿se acuerdan que lo hicimos de dos formas? Una, analizando la función y otra, aplicando la definición.
¿Sí? Ustedes me dijeron que era más fácil analizando la función. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio de la composición? Pues serían todos los números que no hacen cero el denominador. ¿Sí o no? Entonces, el denominador, ¿cuándo va a valer cero? ¿Cuándo va a valer cero? Bueno, pues aquí sí se puede factorizar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué concluimos? Que el dominio es ¿qué? ¿Todos qué? Todos los números reales, excepto ¿quién? El menos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Bueno, pues ahorita van a tener una sorpresa. Y se van a dar cuenta por qué eso a veces falla. Así como lo hicimos, a veces falla. Es decir, irme directamente a la función. ¿Sí? Bien, fíjense. Si ahora aplico el concepto del dominio de una composición, ¿sobre qué me voy? Me voy sobre F, ¿verdad? ¿Sí o no? El dominio de F, ¿quiénes son? Todos los números excepto el 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G. ¿Cómo? No, es que acuérdense que F es este. ¿Sí están de acuerdo que es el de adentro, verdad? Acuérdense, ahí lo tienen, nada más que lo borré. ¿Sí o no? No son todos los excepto el 0. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos con el dominio de G. ¿Cómo era G? A ver, lo que pasa es que elaboré. ¿Cómo era G? Rápido. X más 1 sobre X más 2. Entonces, ¿están de acuerdo que, qué cosa? Que el dominio de G son que todos los números diferentes de quién? De menos 2. ¿Sí? Esto quiere decir que ¿qué cosa? Que F, por lo tanto, F de X debe ser diferente de quién? De menos 2. Porque acuérdense que la F la metemos en ¿qué? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cogemos a F. ¿Quién es F? X más 1 sobre X. Y le igualamos con menos 2 para encontrar qué valor no debería de tomar la X. ¿Sí se entiende? Sí, ¿por qué? Porque ya vimos que qué cosa. Que el dominio de G son todos excepto el menos 2. ¿A quién estamos metiendo en G? A F. Entonces F debe de ser diferente de menos 2. Por lo tanto, vamos a encontrar los valores de X que hagan a F menos 2. Para esos descartarlos. ¿Fue lo que hicimos hace rato, sí o no? ¿No fue lo que hicimos? No necesito que estén abusados, por favor, ¿eh? ¿Sí o no? Ya les dije ahí que pidan ahí en la lista de deseos la cafetería. ¿Sí o no les dije? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí o no les dije? Ya la listita de deseos. ¿Cuántos van cumplidos? ¿Cuántos van cumplidos? ¿Cuántos? ¿Ya todos? ¿No? Ay, espérense, pues es poco a poquito, ¿sí o no? Pero vayan metiendo a la listita esa. ¿Sí o no? Con galletitas. Pues oye, bueno, ok. Entonces sí se fija, ¿no? Bien. Entonces vamos a resolver. A ver, ¿están de acuerdo que tenemos que hacer esto, verdad? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo luego con esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué significa que X es igual a menos 1? Y el menos 1 hace que sea 0.
Y obviamente el menos 1 hace que, ¿qué cosa? Que la f sea menos 2 y ese no lo coge. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el dominio de la composición? Aplicando ahora el concepto. El dominio de la composición, ¿de qué composición f? Son que todos excepto el menos 1, pero también el 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 hace que f no exista. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Acuérdense que es el rango de f para el cual existe g. Entonces, por ejemplo, si f no existe en menos 2, ¿están de acuerdo que no existe perdón, f no existe en 0? Pues ese valor de x lo descartamos. Entonces, fíjense, descartamos aquel que hace que no exista la función que se mete y descartamos también los que para los cuales la función de fuera, o sea, donde se metió la otra, la primera, tampoco exista. ¿Sí? Entonces son dos valores. ¿Sí se fijan que son quiénes? El menos 1 y el 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si se fijan como lo hicimos hace ratito, nada más analizando esta, nos dio el menos 1, pero ¿qué cosa? No consideraríamos el 0 también. ¿Sí o no? Sin embargo, al hacer el procedimiento yo les dije que no era lo güey, también se tenía que descartar el 0. Pero, si alguien nada más analiza esto, se va con la quita y descarta el menos 1, pero también hay que descartar el 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? A ver, fíjense bien, este ejercicio es par o impar. Es impar. Fíjense, todavía nos falta f composición f y g composición g. Pero ese ya no lo vamos a alcanzar a hacer hoy. Me voy a ir a las respuestas. Es el 35 del 1.3. 35 del 1.3. 35 del 1.3. Fíjense, ahí les va. F composición G. El dominio son todos excepto el menos 2 y el menos 1. Ese lo hicimos ayer, creo. A ver, chequen. ¿Sí fue todos excepto el menos 2 y el menos 1? ¿Sí o no? Bien, y ahorita es G composición F. El dominio son todos excepto el menos 1 y el 0. ¿No se fijaron? Entonces fíjense cómo es más profunda, ahora sí como don profundo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la de la? ¿Sí o no? Es más profundo así, aplicar el concepto. Porque si tú te vas al resultado, falta uno. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, dudas, preguntas. Si no cancelamos eso y si identificamos ahí, cuando hacemos la revisión, cancelar, sí daría el 0 también, por factorizando, creo que daría como también más de. A ver, no te entendí, pásalo. Nada más cuidado con la cámara. Si así no cancelaran las X y lo seguimos desarrollando como X pública más X alrededor más X, ahí sí a factorizar ya también se vería el 0. Sí, o sea, lo que hizo compañero, pues digo, sí también, pero acuérdense que hay reglas en las respuestas de álgebra. Y una de esas reglas dice que es conveniente, sobre todo cuando son racionales, función racional, poner numerador y denominador desarrollado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo podemos dejar factorizado, pero se ve mejor si lo desarrollas? Pero si lo desarrollas que esté simplificado. Entonces, como tú lo estabas viendo, no está simplificado, porque todavía se podría factorizar esa X. Y al factorizarla, pues sí se tendría que cancelar. ¿Sí? Pero al cancelar, obviamente, descartas el 0.
Por eso la importancia que les digo, sí o no, que no es a lo güey. Si tú cancelas el ingreso, ¿verdad? ¿Saben cuál es el ingreso, no? Uno que es ingreso, ¿sí o no? ¿Verdad? No puede valer cero. ¿Sí? Porque está dividiendo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde.